le pones el código del módem a tu computadora y hay una conexión inalámbrica. Bueno, así de la misma manera se hace una conexión espiritual entre tu espíritu y el espíritu, ya sea de Dios, ese espíritu Dios, o el espíritu de Satanás, que también es espíritu. Los dos, tanto Dios como Satanás, están en busca de tu espíritu, de tu alma. Ellos dos quieren tu alma. Los dos van a ofrecer sus recursos y tú eres el que vas a decidir aceptar o rechazar. Cada vez que tú aceptas un recurso, si aceptas un recurso de Dios, Dios hace una conexión contigo. Pero si tú aceptas un recurso de Satanás, Satanás ejerce un derecho contigo. Y lo podemos ver, por ejemplo, con el apóstol Pedro, cómo el apóstol Pedro negó 3 veces a Jesús. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos 16, que se le dio el aviso a María Magdalena aquel domingo en la mañana que le fuera y le avisara a los discípulos de Jesús y a Pedro que fueran a Galilea, pero como Jesucristo les había ordenado. Pero fíjate bien cómo hace la separación: discípulos de Jesús y a Pedro. O sea que ya Pedro no era un discípulo de Jesús porque había confesado 3 veces con su boca que no conocía a Jesús. Igualmente tú, el recurso que tú aceptes de Dios te va a conectar con Dios. Se suspende la conexión con Dios en el momento en que tú aceptas un recurso del enemigo. Los dos, como son espíritus, necesitan un cuerpo donde habitar, que eres tú. Está bien interesante, chavos, porque tú estás compuesto de un cuerpo, un alma y un espíritu. Entonces el espíritu de ellos es el que va a querer entrar contigo. Y no estoy hablando de un espíritu, estoy hablando de que pueden venir muchos espíritus a invadirte a ti. ¿Te das cuenta cómo, por ejemplo, en un USB, en un instrumento pequeñito USB, pueden caber muchísimos gigas? Hay USB de 8, de 32, de 64 y uno de 128, que yo inclusive tengo uno de 128, chiquitín así, pero le cabe un mundo de información. Igualmente tu espíritu. Puede entrar un demonio o pueden entrar una legión o legiones y legiones de demonios a tu vida. Había un hombre en la región de Gádara que estaba totalmente poseído por una legión de demonios. Y llega Jesucristo y estos demonios empezaron a turbar cuando vieron a Jesús. Y le gritaron a Jesús: ya vienes a atormentarnos antes de tiempo. O sea, vienes a atormentarnos. Salía por la boca de una sola persona, pero los que hablaban dentro de esa persona eran muchísimos. Permítenos ir a los cerdos. Había un hato de cerdos pastando por ahí, y Jesucristo solamente le dijo: vayan. Pero antes Jesús les preguntó que cómo se llamaban, y dijo el endemoniado: me llamo Legión porque somos muchos. Permítenos ir a los cerdos. Y Jesucristo le dijo: sí, pueden ir. Y todos los demonios salieron del hombre ese en la región de Gádara, y todos los demonios se fueron hacia el hato de cerdos. Y empezaron todos los cerdos, todos a volverse como locos los cerdos, a tal grado que prefirieron mejor los cerdos irse a un despeñadero y todos los cerdos morir, a quedarse con todos esos espíritus inmundos. O sea, la pregunta es: si los cerdos no quisieron los espíritus inmundos, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué el ser humano sí? Entonces nosotros tenemos que tener en mente de que el Espíritu de Dios viene a destruir toda obra de las tinieblas. Si tú le has dado entrada a un espíritu inmundo
mundo, no te quedes como perdido. Jesucristo vino a rescatarte. Lo único que tienes que hacer entonces es aceptar a Jesucristo como el único Señor y Salvador de tu vida, para que a partir de ese momento tú empieces a gozar de los beneficios de ser un hijo de Dios. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver Evangelio, no tienen por eso muy bien. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Nos dice algo muy interesante. Sí, Juan 1, 12. Se lo voy a ir leyendo mientras les leen la Biblia a ustedes. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos, no está diciendo alguno que otro, alguno que otro, no. Mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y les dio potestad de ser qué? Hechos hijos de Dios. O sea, ya no creación de Dios como éramos antes. O sea que tú puedes convertirte en un hijo de Dios. Pero para convertirte tú en un hijo de Dios necesitas dos requisitos. ¿Cuáles son esos dos requisitos? Ahí mismo lo establece. Mas a todos los que ¿qué? Le recibieron. Y a los que creen en su nombre. Son dos requisitos nada más. Recibirle y creer en su nombre. Porque hay quien le recibe y habla de Jesucristo en sus iglesias, pero no creen en su nombre. Lo podemos ver como Jesucristo dice: yo soy el camino, y más sin embargo hay personas que dicen: no, yo mejor prefiero otro camino y no Jesús. Le tengo más fe a San Judas Tadeo que a Jesús. Le pido mejor al San Juditas que pedirle al mismo Señor Jesucristo, sin saber de que el San Judas, ese que le reza, fue en vida un discípulo de Jesucristo. Y Jesucristo le dijo a los discípulos: les doy poder y autoridad. Versículo, capítulo 10 de Mateo. Mateo 10:1. ¿Qué dice Mateo 10:1? Entonces, llamado a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Son dos cosas a lo que Jesucristo te está diciendo. Te estoy dando ¿qué? Autoridad. Lucas 9:1, ¿qué dice? La diferencia entre Lucas 9:1 y Mateo 10:1 es de que Mateo habla solamente de autoridad. Lucas 9:1. Pero acá con Lucas está hablando de que también hay un poder y una autoridad dada por Jesucristo a sus discípulos. Ustedes aquí están aprendiendo, ¿sí? Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Más específico, poder de que sí puedes. No de que yo no puedo, que lo haga el padrecito o que lo haga el pastor de la iglesia. El objetivo que Jesucristo me ha encomendado es enseñarte a ti de tal manera que tú tengas ese poder y esa autoridad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es para todas las personas, no nada más para los líderes religiosos. El poder y la autoridad que Jesucristo le está dando a sus discípulos. Fíjate bien lo que está diciendo. Sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno. ¿Qué estás tú haciendo aquí? Estás aprendiendo. Tú eres un discípulo también. Jesucristo dice acerca de la característica de un discípulo es de que se amen los unos a los otros. Porque ese es el amor de Dios para con las personas. Esa es una característica. Y la otra es: si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, ¿cómo puedes ser discípulo de Jesucristo si no lo amas? Y muchos dicen: no, sí lo amo. Bueno, si lo amas, entonces, si tú amas a Jesucristo, te vas a caracterizar por obedecer todo lo que Jesucristo te ordene. Si Jesucristo te dice que Él es el camino, es porque entonces
vas a hacer a un lado a la Virgencita, vas a hacer a un lado a San Judas, vas a hacer a un lado a San Pascual Bailón, vas a hacer a un lado a todo y te vas a enfocar solamente a Jesucristo. Hay dos tipos. Ahorita al final, si quieres, guárdame eso porque sí me interesa que me digas eso. Al final lo vemos. Voy a poner para dudas. Sí. Hay muchos caminos. Muchos caminos. Y Jesucristo dice, yo soy solamente el camino. Yo soy el camino correcto. No soy uno de los caminos. Mucha gente no entiende lo que está sucediendo espiritualmente, pero nosotros espiritualmente estamos divididos en monoteístas. Mono significa uno, teo significa Dios, monoteístas, y por otro lado existen también los politeístas. Poli significa muchos, teo significa Dios, que tienen muchos dioses, adoran muchos dioses. Hay países donde se caracterizan por adorar a muchos dioses. Allá en la India que adoran a la vaca, ni se te ocurra que quieras allá un taco de barbacoa en la India porque te linchan entre todos. Porque la vaca es sagrada, la vaca ya es un dios. En Grecia, en esos lugares, el escarabajo es un dios. Tienen muchos dioses. Roma, en Italia, en todo lo que es esa región, politeísta, que Minerva, que Júpiter, que Dios Marte, que no sé qué más, o sea, tienen muchos dioses. Pero Dios da en su palabra una instrucción y dice, yo soy Jehová tu Dios, solamente Dios adorarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es la instrucción que está dando Dios, no tendrás dioses ajenos. Vamos a ver qué dice Éxodo 20. Éxodo 20 está en los primeros capítulos. Porque esa es la instrucción donde debemos de partir si tú quieres tener a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Entonces, ¿qué dice Éxodo 20? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, sí. yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Sí. Y luego, ¿qué más sigue diciendo? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. A ver, hasta ahí. Aguántame tantito. Entonces dice, no te harás imagen de nada de lo que está arriba en el cielo. Pero primero dice, yo soy Jehová, tu Dios. ¿Y qué más? No te harás imagen de nada de lo que está arriba en el cielo, ni nada de lo que está acá en la tierra. No semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Está escrito. O sea, Dios da la orden. Pero el problema está que muchas veces ni a Dios mismo se le toma en cuenta. Dios está dando esa orden. Fíjense bien. Vamos a ver, permítanme un segundo. Dice el versículo número 2 del capítulo 20 de Éxodo. Yo soy Jehová, tu Dios. Yo soy tu Dios. No soy uno de tus dioses. No está diciendo soy uno de tus dioses. Soy tu Dios en singular. Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, no pongas tu fe en nadie que no sea Dios. ¿Por qué poner tu fe en la Virgencita? ¿Por qué poner tu fe en San Judas? ¿Por qué poner tu fe en San Pedro, San Juan, San Pablo, San Pascual Bailón, San Filemón? Si aquí te está dando una orden la palabra de Dios. Si tú quieres ser una persona de éxito, tienes que estar en comunión con Dios, porque Dios
no está con los hijos de desobediencia. Dios no está con los rebeldes. Dios le encargó a Adán y Eva: de todo árbol pueden comer, pero del que está allí, que está en medio, no. Y sin embargo, el diablo sedujo a la mujer para que la mujer desobedeciera a Dios, y la mujer convenció al hombre, y tanto la mujer como el hombre desobedecieron a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Tanto Adán como Eva fueron expulsados del paraíso, y hubo consecuencias. Tú, hombre, por haberme desobedecido, de hoy en adelante vas a trabajar y vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Y tú, mujer, vas a parir hijos con dolor. Y tú, serpiente, por haber engañado a la mujer, desde aquí en adelante comerás el polvo, te arrastrarás y comerás el polvo por el resto de tus días. Hay consecuencias, varones. Desobedecer a Dios, hay consecuencias. Desde el momento en que Jesucristo fue aborrecido por las personas, porque las personas no aceptaron a Jesucristo. Dice Isaías 53, versículo número 3. El 3, ¿verdad? 53, 3, así es. Despreciado y desechado entre los hombres, sí. varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Amén. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Fue qué? Menospreciado y no lo estimamos. ¿Fue qué? Menospreciado y no lo estimamos. Pero ¿cómo empieza diciendo? Desechado. ¿Qué más? Despreciado. Entre los hombres, Varón de dolores. A ver, entonces fue despreciado, desechado, varón de dolores. o sea, ahí te va, vámonos por partes. Desechado, vino a darnos salvación y vida eterna, pero la gente lo desechó. Vieron que Jesucristo hacía milagros como nadie más los hacía, como resucitar a un muerto que ya tenía muerto 4 días, ya apestaba. Y Jesucristo nada más con darle la orden: Lázaro, sal fuera, salió Lázaro. Pero aún viendo lo que Jesucristo hacía, fue despreciado. O sea, no supieron apreciar lo que Jesucristo hacía por las personas. Es más, ni siquiera a Dios supieron apreciar a Dios, cuando Dios dice en el Evangelio de Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Dios dice: yo te amo tanto que te doy a mi Hijo Jesucristo, para que creas en Él, y a través de Él tú vas a ser salvo y vas a tener salvación y vida eterna. Pero las personas, en su rebeldía, deciden mejor hacer a un lado a Jesucristo y poner su fe en otras deidades. Lo podemos ver hoy en día. México, como muchos países del mundo, son politeístas, no son monoteístas. Cuando la instrucción de Dios es: yo soy Jehová, tu Dios, y no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te postrarás delante de ellas, no te inclinarás delante de ellas. O sea, sin embargo, hay un espíritu de anticristo que invade a las personas, que invade a las naciones. ¿Qué sucedió con el mismo Señor Jesucristo? ¿Qué no alimentó a 5,000 con tan solo 2 panes y 5 peces? Y todavía sobró. Levantaba la canasta y la bajaba llena, la servía. La levantaba otra vez, la bajaba llena y la servía. Así alimentó a 5,000. ¿Dónde estaban esos 5,000 cuando Jesucristo fue puesto en ese pretorio? Y Pilato preguntó: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Jesús de Nazaret, acusado de ser llamado el Hijo de Dios? ¿O
a Barrabás, acusado de homicidio y de sedición. La gente, ¿quién gritó que soltaran? A Barrabás. Como cuando nos alimentó con las que cayeron del cielo los bonitos blancos. El maná. Maná. Entonces podemos darnos cuenta de que el ser humano tiene la tendencia a aborrecer a Jesucristo, y se cumple lo que dice Isaías: despreciado, desechado, como que escondimos de él el rostro, o sea, como que sí, bye, sí nos alimentó, pero bye, no hay que lo crucifiquen, ahí nos vemos, yo no quiero saber nada de ese Jesús. Hoy en día, si yo toco una puerta, señora, buenos días, nada más vengo a presentarle a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, ¿lo quiere aceptar como su único Señor y Salvador? ¿Qué te va a decir? No, así estamos bien con nuestra Virgencita, así estamos bien con nuestro San Pascual Bailón, nuestro San Judas Tadeo, así estamos bien, no aceptamos filosofías ni religiones protestantes, aquí este es un hogar católico y aquí se adora a la Virgencita de Guadalupe. Me ha sucedido, y se cumple lo que dice Isaías 53:3, despreciado, desechado. Sigue siendo despreciado y desechado Jesucristo. Porque dicen, estoy ocupado. Estoy ocupada. El espíritu de anticristo existe y sigue existiendo todavía en muchas personas. Las personas cuando hacen el rezo, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. ¿Dónde quedó Cristo? Si se dan cuenta, Jesucristo está expulsado con esa declaración que muchas personas hacen. El espíritu de anticristo está obrando en ese rezo. Anticristo significa que está en contra de Cristo, que no necesitamos a Cristo. Mejor está la Virgencita que Cristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, pero la gente dice, no, yo no quiero ese camino, yo quiero la Virgencita. Al cabo, la Virgencita es la mamá de Cristo. Ese es el argumento que mete Satanás en muchas personas para que tú no tengas a Jesucristo. Pero Jesucristo te dice, te dije que el camino soy yo, no mi mamá. Si tú vas a consultar con el médico, pero el médico no está, pero está la mamá del médico, ¿te gustaría mejor consultar con la mamá del médico? Obvio que no, porque el médico es el médico y la mamá del médico nada que ver. Tú no vas a consultar con la mamá del médico nada más porque el médico no está. Tú a quien vas a consultar es con el médico. Entonces nada que ver con la mamá del médico. El mismo médico, si tú le preguntas al médico, oiga médico, usted no estaba, pero cuando usted no esté puedo consultar con su mamá, ¿qué te va a decir el médico? No, espérame, aquí el médico soy yo, el que estudió fui yo, el que me titulé soy yo, el de la experiencia soy yo. Lo mismo sucede con Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el que pagó en la cruz del Calvario, no la mamá. La mamá no pagó en la cruz del Calvario, ni San Judas Tadeo pagó en la cruz del Calvario. Nadie pagó en la cruz del Calvario. El único que pagó en la cruz del Calvario le costó clavos en las manos y en los pies, corona en sus espinas y latigazos en todo su cuerpo, a tal grado que, como dice Isaías 53:5, quedó molido. Y por su llaga somos todos sanados. O sea que esos latigazos con puntas de acero, de uña de gato, que entraban, esos látigos de acero que latigaron a Jesucristo, con esas puntas de fierro en forma de uña de gato, entraba en el cuerpo de Jesús, rasgaba, entraba en el cuerpo de Jesús, rasgaba, 39 más 1 dice la palabra de Dios, 39 más 1, entraba, rasgaba, el pobre cuerpo de Jesucristo quedó todo molido. La Virgen nomás se quedó viendo nomás a cómo lo hacían. ¿Cómo lo hacía? Pero ¿quién recibió los latigazos? Lo recibió el mismo Señor Jesucristo. La Virgen María no recibió ningún latigazo. Quien recibió el castigo fue Jesucristo. Y Satanás mete, no, es que la mamá ha de haber sufrido mucho. Pues claro que sufrió, sí, pero no recibió los latigazos. No es el mismo sufrimiento ver a tu hijo, que es muy doloroso, a estar recibiendo en sí los latigazos. Es cosa muy diferente. Y aparte Jesucristo dice, yo soy el camino. ¿Me vas a obedecer que yo soy el camino? Porque la tendencia humana siempre es, no me importa lo que tú me digas, Señor Jesucristo.
Mi lógica humana dice que tú tienes una mamá y que esa mamá es tu autoridad. Por lo tanto, hazte a un lado, Jesús, y me voy con tu mamá. Ese es el argumento de Satanás. Y es por lo cual muchas personas creen, y muchos creen en eso porque la mamá inculcó una fe católica y la mamá, la abuelita, ahí van, soy católico porque mi mamá y mi abuelita me inculcaron la fe católica y por eso soy católico. Y no conocen la palabra de Dios porque son católicos. Es más, en el centro de rehabilitación anterior me dicen, ni siquiera he tenido en mis manos una Biblia. Jamás he tenido en mis manos una Biblia. No la conozco, por lo tanto no la conozco. 20, 30 años que pueda tener la persona, 40 años y nunca haber tenido en sus manos una Biblia. Cuando la palabra de Dios en Josué 1.8, ¿qué dice Josué 1.8? Nunca se aparte de tu boca. Josué está en los primeros 5 libros, después, por ahí, después de Deuteronomio. Josué 1.8. ¿Qué número de página es? Josué 1.8, bueno. Sí, Josué 1.8. ¿Qué página es? El libro. ¿Qué página es para que los demás El libro que aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjate bien cómo lo está diciendo. Nunca. ¿Cuándo? Nunca. ¿Nunca qué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Aquí está este libro de la ley. Este libro de la ley. Sino que ¿qué? Sino que de día y de noche. De día y de noche. No está diciendo que cada fin de semana, el domingo en la iglesia. Ojo, porque hay quienes nada más son domingueros. Son cristianos domingueros. El fin de semana que van a la iglesia, cumplen con ir a la iglesia. Muchos van por cumplir, de ir, pero no con la finalidad de aprender, mucho menos de recibir la unción del Espíritu Santo en ese lugar. Muchos van por cumplir, Tradición, pero ahí por tradición, ándale, así es, de que ya descansó tu alma porque ya fuiste a la iglesia. Pero ahí está diciendo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para dos cosas muy importantes que ahí sigue diciendo, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Guardes y hagas, porque muchas personas guardan pero no hacen. Muchas personas saben lo que dice la palabra de Dios, pero al momento del conflicto salen corriendo con el médico en caso de una enfermedad, en vez de hacer lo que ahí dice, que por la llaga de nuestro Señor Jesucristo somos todos curados. Y continúa diciendo Josué 1.8, para guardar y hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Harás qué? Prosperar tu camino. Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, a ti te va a ir bien cuando tú hagas lo que ahí Dios te está ordenando que tú hagas. No como dice el diablo católico, que le pidas a la Virgencita el milagro y la Virgencita va a hacer el milagro y tú te quedas como un mediocre espiritual, porque la Virgencita es la que va a hacer, o el Santito es el que hace el milagro. O sea, Dios no quiere personas mediocres. Dios quiere que tú aprendas a tener el poder y la autoridad que Jesucristo mismo te está dando a ti como discípulo de Jesucristo ahora que eres, porque estás aprendiendo como un discípulo de Jesucristo. Estás aprendiendo de Cristo. Entonces Jesucristo te da poder y autoridad sobre dos cosas. ¿Para qué? Para echar fuera todo espíritu inmundo. Número 1. Fíjate bien cómo lo pone número 1. Echar fuera todo espíritu inmundo. Y número 2, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué más quieres? Si te está dando poder para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, oye, yo creo que ya estás completito. Más aparte tenemos la promesa de Jesucristo mismo que dice que si tú crees en mí, todo lo que me vais a hacer, vosotros lo podéis hacer también si tenéis fe. Y aún cosas mayores, sigue diciendo Jesucristo.
todo lo que me veis hacer, ustedes lo pueden hacer también y aún cosas mayores, pero, ahí viene el pero si tienen fe. O sea que si tú viste a Jesucristo sanar enfermos, tú también lo puedes hacer. El propósito de Jesucristo no es que solamente un grupo de líderes religiosos sean los que tengan el poder de Cristo. El propósito de Jesucristo es que todos ustedes, cosa que por allá muchos cristianos no me lo entienden, porque allá muchos cristianos dicen que el pastor es el único que puede sanar a un enfermo en el nombre de Jesucristo. Que ahí va el pastor para sanar. No. Lo que Jesucristo me ha encomendado a mí es enseñarte a ti cómo tú usar el poder y la autoridad que Jesucristo te ha dado para que tú eches fuera todo espíritu inmundo y para que tú sanes también toda enfermedad y toda dolencia. No de que vayas como un cobarde mediocre a pedir ayuda al pastor de que ore por ti. Tú tienes que ser un poderoso soldado del ejército de Dios. ¿Qué es lo que prefiere Jesucristo? Que el poder y la autoridad solamente la tengan los líderes religiosos, los pastores, los sacerdotes, los obispos, todos ellos, o que todos lo tengan. Lo correcto es que todos lo tengan. Que cada quien esté capacitado para enfrentarse a los demonios y poderlos vencer en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Mucho pastor por allá me critica esto que estoy diciendo. Pero lo cierto es que si le preguntamos a Jesucristo, ¿qué prefieres tú, Jesucristo? Que el enfermo aprenda él a vencer la enfermedad en el poderoso nombre tuyo, Señor Jesucristo. ¿O quieres tú, Señor Jesucristo, que cada vez que él se enferme, que vaya y pida ayuda a un pastor para que el pastor ore por él, venga y ore por él y ponga manos y sea sanado? Jesucristo va a decir, enséñalos para que ellos mismos aprendan a ser soldados poderosos del ejército de Dios. Amén. Eso es lo que se pretende. Aunque sí es muy cierto que dice la palabra de Dios, está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y ellos vendrán y te untirán con aceite. Ok, vienen los ancianos porque tú no sabes cuál es el procedimiento. Estás en un proceso de enseñanza. Por lo tanto, vienen los ancianos y empiezan a orar por ti y te ungen con aceite y quedarás sano. Pero ya aprendiste. De aquí en adelante, y ya viste cómo lo hizo el anciano. Y de aquí en adelante tú te vas a convertir en un difusor de ese poder de Jesucristo como vieron el anciano y te enseñó a ti. No significa de que tú te vuelves a enfermar después y luego le vuelves a hablar otra vez al anciano. Eso ya se llama mediocridad. Varones, la palabra de Dios es mucho, muy fuerte y poderosa, muy poderosa. Pero el propósito de Dios es que tú seas más que vencedor en Cristo que te fortalece. Ahora, vamos a continuar aquí entonces con Mateo capítulo número 13. Mateo 13, hermano. Mateo 13, sí. Ahí les va. Eso le llaman cordero inmolado, hermano. El cordero inmolado, así es. Jesús rey con una corona de espíritu. Versículo, capítulo 12, perdón. Mateo 12, versículo número 43. El título está medio fuerte. Por eso es importante que tú tengas a Cristo. ¿Cómo es el título? El espíritu inmundo que vuelve. O sea que los demonios siempre van a querer regresar. Yo cuando le piso el callo a un demonio grita de dolor y se queja aventando malas palabras, mande. Era pues, le decía a un compañero que se llama Abraham que cuando uno recae te vuelven a entrar, no dentro de un demonio, dentro de legiones. Bastantísimo. Ahí va. Entonces dice, el espíritu inmundo que vuelve. Versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, un espíritu de alcohol o de drogas o de X espíritu, de lo que tú le quieras llamar, sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, ¿qué? Este espíritu, ¿qué dice? Habla este espíritu. ¿Qué dice? Volveré a mí
casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Versículo 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala, ¿a esta qué? Mala generación, a la generación que actualmente estamos viviendo. Si aquella era mala, esta está peor. ¿Y qué está diciendo el mismo Señor Jesucristo? Porque son palabras del mismo Señor Jesucristo. Que cuando un espíritu sale de una persona, una persona puede estar llena de muchos espíritus. Pero cuando un espíritu sale, cuando tú dices, bueno, ya aceptó Jesucristo, ya estoy rehabilitado, ya salí de este lugar rehabilitado, salgo con Cristo, ojo, porque esto es lo que puede suceder en muchos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Evitar que tu casa esté desocupada, barrida y adornada. Entonces, ¿cómo debe de estar tu casa, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu? Ocupada por el Espíritu Santo de Dios, adornada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ocupada siempre con el poder y la autoridad de Jesucristo en ti, que nunca esté barrida, adornada y desocupada, siempre debe estar llena del poder del Espíritu Santo de Dios, porque allá afuera los demonios de droga y de alcohol y muchos más te van a estar esperando y te están dando un mensaje que te dice, nos vemos a la salida, aquí estás muy protegido, sí, pero allá a la salida, cuando salgas, allá te vamos a estar esperando, allá nos vemos a la salida, te dicen los demonios. Pero tú le vas a decir, demonios, cuando suceda esto, yo los voy a echar fuera en el nombre de Jesucristo, porque me voy a llenar siempre del poder del Espíritu Santo de Dios. Nunca se te ocurra salir de este lugar estando vacío espiritualmente. Siempre tienes que salir de este lugar estando fortalecido en Cristo Jesús. Porque allá afuera, esos demonios es la única manera como tú los vas a poder vencer. Solamente en el poder de Jesucristo. Siempre te recomiendo, varón, que cuando salgas de este lugar, busques una iglesia que te comparta la palabra de Dios, así como te la estoy compartiendo ahorita. Te vas a encontrar muchas iglesias que te van a compartir la palabra de Dios. Tu espíritu va a sentir si ese es el lugar o si ese no es el lugar. Obviamente que Satanás muchas veces te va a decir, no, es que no andes chapulineando de iglesia en iglesia. Pero si tú no estás a gusto en un lugar, si no has recibido el alimento que tu alma necesita, emigra y sigue buscando la iglesia correcta, donde esté un ungido verdadero de Dios compartiéndote la palabra de Dios. Esto que estoy diciendo por allá me lo reprueban muchos, porque dicen que tú no debes de estar chapulineando de iglesia en iglesia. Pero lo cierto es que tú tienes que buscar el mejor alimento espiritual para tu alma y no conformarte con mediocridades que por ahí personas sin el Espíritu Santo de Dios te puedan estar dando. Encontrar una perfecta iglesia con el Espíritu Santo de Dios, sí hay, pero son muy pocas, son como agujas en un pajar, varón. Nunca te desanimes cuando veas cosas desagradables, que tú digas, uy, estos son cristianos, yo mejor no quiero saber nada de Cristo. Nunca cometas ese error, porque Satanás siempre te va a poner cosas que tú percibas para que tú te desanimes espiritualmente. Desanímate de las personas, pero jamás te desanimes de Cristo. Y sigue buscando hasta que tú recibas la enseñanza de la palabra de Dios. Alguien que tenga el ministerio de sanidad interior y de guerra espiritual para que tú puedas convertirte en un poderoso soldado del ejército de Dios. Yo soy un evangelista, yo no tengo una iglesia donde estoy compartiendo palabra de Dios a los mismos en un solo lugar. Yo estoy aquí y más tarde estoy en otro lugar. Ahorita vengo de un centro de rehabilitación, aquí estoy en otro centro de rehabilitación. Y así ayer en uno y mañana en otro. Así voy a estar siempre de lugar en lugar llevando la palabra de Dios, preparando personas para que puedan salir fortalecidos en Cristo de cada centro de rehabilitación, varones. Ese es
es el objetivo, ese es el ministerio que mi Señor Jesucristo me ha encomendado. Pero tú cuando salgas, que nunca se te olvide este mensaje, que tienes que salir fortalecido en Cristo. Y si ya conociste, por ejemplo, Cancún, no te conformes con un Tampico o con un Matamoros, que aunque son playas bonitas, nada que ver con Cancún, por ejemplo. Si ya comiste arrachera, pues ya no te conformes tan solo con frijoles, por decirlo así. Es un ejemplo. Y perdonando el ejemplo, si tú recibiste una palabra efectiva, poderosa de Dios, busca quien te dé más todavía, que alimente tu alma, tu espíritu siempre. Tú siempre busca más y más. Nunca te conformes con simples frijoles espiritualmente hablando. Siempre recibe el poderoso alimento de la palabra de Dios. Dios siempre te va a bendecir a ti, pero tú tienes que buscar. Es hasta precioso el motivo de vivir cuando te la pasas buscando dónde poder recibir una poderosa palabra de Dios. Recibes una poderosa palabra de Dios y ahí te quedas. Ya no te muevas. Si estás siendo edificado y fortalecido en Cristo, ya no te muevas, aunque veas, como dice Job capítulo 1, que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satanás. No te muevas de una iglesia si estás siendo bendecido en esa iglesia. No te muevas, aunque junto a ti esté un Satanás, igual como dice Job capítulo 1. ¿Qué dice Job capítulo 1? Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, Pero temeroso de Dios y apartado del mal. Exactamente. Pero más abajito viene como en el versículo 5, 6 por ahí. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. Es Job capítulo 1, versículo número 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Así que si tú estás en una iglesia y si ves mugrero, no estoy diciendo que te enseñen mugrero, porque te pueden estar enseñando una palabra poderosa de unción del Espíritu Santo de Dios, pero sin embargo ves mugrero a tu alrededor, ahí te está dando la enseñanza. Vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Vas tú a la iglesia, te sientas a escuchar la palabra de Dios, pero de repente se sienta ahí cerca de ti un Satanás, que estás viendo un mal testimonio, lo que tú quieras. Tú no vas a decir, ay no, yo ya no quiero saber nada de esta iglesia, porque mira, está hablando mal de mí, o mira lo que está diciendo, o como le sucede a muchas mujeres, ay mira esa mujer que entró con pantalones, ay qué mujer tan perversa. Empiezan a destrozar a las personas nada más porque una persona usó pantalones. Cuando las personas tienen una cola más larga que le pisen, tú enfócate siempre a recibir la palabra de Dios. Y olvídate, haz de cuenta que tú en tu proceder espiritual vas a ir como los caballos. ¿Qué se ponen aquí los caballos? Se ponen unos tapaojos para no estar viendo lo que hace el vecino, sino enfocarte solamente a lo que tú tienes por delante. Acuérdate que tú tienes que seguir en esta vida con una meta a seguir. Dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No supremo llamamiento de Dios en San Judas Tadeo o en Virgen María. Supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién tienes que buscar? A Cristo Jesús. Porque solamente a través de Jesús es como Dios te puede llamar. Hay un supremo llamamiento. No hay un más grande llamamiento más que Dios vaya a hacer siempre y cuando tú estés en Jesús. Porque mucha gente murió abrazado de una Virgencita María pensando que esa era la solución a llegar a Dios. Pero la palabra de Dios está diciendo cómo debe de ser tu caminar por este mundo. Tiene que ser en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Esa es tu meta, que Dios te llame. Al momento que tú llegues a esa meta, va a ser solamente en Cristo Jesús.
Pero para llegar a esa meta, te vas a topar con muchos tropiezos, con muchos obstáculos. Es como una carrera, es como el atleta que va en una carrera de obstáculos. Se presenta un obstáculo, tú lo sabes brincar el obstáculo. Y ya que brincaste el obstáculo, síguele corriendo porque todavía tienes una meta por llegar. Porque muchos cuando se tropiezan en el obstáculo, se quedan tirados esperando que alguien tenga lástima por ellos. Nunca estés esperando tú que alguien tenga lástima por ti. Tú sigue tu meta. Te caíste, que te olvides de todas las personas de tu alrededor y tú sigue adelante. Que tropezaste, levántate otra vez y sigue corriendo porque hay una meta que te está esperando. Y avánzale rápido a esa meta. No te quedes tirado. Si alguien te traicionó, no lo mires como un problema. Míralo como un lenguaje de Dios, donde te está poniendo la persona que te traicionó como una señal de que Dios te está diciendo que tiene personas mejores para ti. Y que esa persona que te traicionó no era el propósito de Dios para tu vida. Si una persona te traicionó, ese es el sacudir de Dios, para que Dios quiere que tú sueltes a la persona. Te sacude para que sueltes lo que no es la voluntad de Dios para tu vida. Varones, tenemos que aprender a vivir conforme al propósito de Dios. Nunca te conformes con mediocridades. Nunca aceptes mediocridades. Nunca aceptes enseñanzas espirituales en religiones muertas, donde parece que tienen un muerto tendido. Nunca aceptes con eso. Busca siempre la palabra viva de Dios, que te bendiga, que te fortalezca, que te convierta en un poderoso soldado del ejército de Dios, varón. Esa es la clave del éxito para ti. Yo estoy seguro que de esa manera ustedes van a poder salir más que vencedores. Dice que dijimos en Juan, capítulo 1, versículo 12, que si alguien cree y recibe a Jesús, hay una potestad para ser hecho hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Creo, le recibo y creo y le vuelvo a recibir. Recibieron a los que creen en su nombre, de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Ya cuando existe una potestad de que tú te conviertes en hijo de Dios, Dios se convierte en tu Padre, porque ahí lo está diciendo. Hay una potestad. Juan capítulo 1, versículo 12. No se les olvide, Juan capítulo 1, versículo 12. Hay una potestad de tú ahora ser hijo de Dios. Ya no eres creación de Dios como lo son los perros y los cerdos. Todo aquel que no tiene a Jesucristo es como un perro y como un cerdo que no es hijo de Dios. Se equipara al mismo perro y al mismo cerdo, al caballo y a las plantas que son creación de Dios. Pero ser hijo de Dios es otra cosa muy diferente. Cualquiera puede ser creación de Dios. Todos nacimos siendo creación de Dios. Pero en el momento que tú recibes y crees en Jesucristo, ojo, porque no es lo mismo creer en Cristo que creerle a Cristo. Mucha gente cree en Cristo, pero no le cree cuando Jesucristo dice que es el camino, la verdad y la vida. Mejor andan buscando otros caminos. Mejor andan creyendo en otras mentiras de Satanás que en la verdad de Jesucristo. Y le andan pidiendo a vírgenes, a santos y a santa muerte y cosas de esas. Que tu fe y tu caminar siempre sea Cristo. Acuérdate de lo que acaba de decir el apóstol Pablo. Prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo. En Cristo. Que no se te olvide que es en Cristo Jesús. Y quédate con este mensaje. Nunca digas que no puedes, porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque tú, con Cristo, eres mucho más que vencedor. Vamos a orar para terminar este momento y entrar al proceso de preguntas y respuestas. Vamos a orar.